Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Os agradezco mucho que estéis pues en el webinar, porque ahí se ve vuestro interés. También estamos viendo pues el interés que tenéis en lo bien que estáis llevando a cabo las actividades. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con el webinar. ¿Qué vamos a ver en el webinar? Pues vamos a ver un pequeño resumen de lo que en realidad es el curso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos eh, al artículo primero de la Ley 9/2017, es muy interesante ese artículo. Si, por ejemplo, vosotros si tenéis el móvil a mano y podéis coger el artículo primero, yo tengo un pequeño resumen de ese artículo primero 1. Entonces, en el artículo primero 1, ya la ley, cuando menciona el objetivo que tiene, está yendo directamente al contenido de nuestro curso. Podríamos pensar, por ejemplo, que este curso, viendo la integridad y el compliance en la contratación pública, pudiera ser como algo pues, de menos importancia que a lo mejor el curso de contratos del sector público, donde vamos a aprender pues, todo lo que es una licitación, o sea, todo lo que es el mecanismo, el procedimiento de la contratación pública. Pero si nos vamos a este artículo que os digo, al artículo 1.1 de la Ley de Contratos, y vemos el objeto que tiene la ley, en primer lugar tenemos objeto de la ley, regular la contratación del sector público. ¿Pero para qué? Para garantizar que se ajuste a determinados principios. Principio de libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad, de transparencia en los procedimientos, de igualdad de trato a los licitadores, garantizar principios económicos también, pero a lo que nosotros vamos a ver, principio de integridad. ¿Os dais cuenta? O sea que tenemos que la ley, el objeto y el objetivo principal que tiene es que la contratación pública se esté sujetando a estos principios básicos. Y, por ejemplo, en cuanto a la integridad, es también súper importante porque la contratación pública está moviendo millones de euros o miles de euros, según miles de euros a lo mejor en una administración pública local, pero en una comunidad o en el Estado, pues millones de euros. Entonces, ¿eso qué puede dar lugar? Pues puede dar lugar a la corrupción. ¿Y qué sería la integridad? La integridad es lo que la comunidad, por ejemplo, de Madrid está haciendo con vosotros, eh, pues poniendo a vuestra disposición este curso. ¿Por qué? Porque la integridad de los funcionarios públicos, la integridad del personal directivo de una administración, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esa contratación sea una contratación justa, esté ajustada a la ley y además se base en unos principios morales y éticos elevados, que pongan en primer lugar el interés público y en un lugar totalmente fuera de contexto lo que es el interés personal. Entonces, tenemos que nuestra ley, la ley 9/2017, pues es la valedora de esta, pues, de esta integridad y de esta compliance, o sea, de la integridad por parte de los empleados públicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la gobernanza, del buen gobierno, o sea, cómo los empleados públicos, tanto todo tipo de empleados públicos, los directivos, tienen que tener estos principios, estos valores éticos. Y, por otro lado, que toda la contratación esté sustentada con las bases de las leyes. Muy bien, pues vamos a seguir y vamos a ver ahora algunas Perdona un novedades. momentito, Ángeles. Hay una persona ¿Sí? que ha levantado la mano, no sé si es Montserrat Pérez Ramírez. Sí, Montserrat, dime. ¿tienes micro? Sí,
No, solamente era preguntar si estas diapositivas también se van a colgar en la plataforma. También las Vale, colgamos, pues ya está. ¿vale? Muchas gracias. Nada, bonita. Muy bien, pues entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos el concepto de contratación estratégica. Este concepto, ¿qué apartados, en este concepto, qué apartados podemos ir separando? El primero, la integridad. El segundo, los tipos contractuales. Los procedimientos de adjudicación, que sean los procedimientos adecuados para el tipo de contrato que vamos a llevar a cabo y para el objeto de ese contrato. Se prima la contratación electrónica, como luego vamos a ver, que en el caso de que esté asociado el objeto del contrato, pues se tengan muy en cuenta los criterios sociales y medioambientales. Y luego también dar paso a las pymes para que ellas puedan participar también en las licitaciones de contratación. Entonces, estas son novedades de la ley 9. ¿Qué se está también fomentando? Pues que la contratación pública sea electrónica. Los funcionarios, por ejemplo, ¿cómo tenemos que comunicarnos con las administraciones públicas? Electrónicamente. Bueno, pues la contratación pública tiene que ser electrónica y también tiene que ser transparente. Y aquí vemos que la ley 9 tiene sinergias normativas, o sea, unas relaciones normativas, por una parte con la ley 39/2015 y con la ley 40/2015 en cuanto a que sea electrónica, a la administración electrónica. Y por otra parte, a la ley 19/2013, que es la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entonces, la contratación pública tiene esos dos pilares también, que sea electrónica y que sea transparente. ¿Dónde vemos la transparencia de una forma muy sencilla? Porque todos podemos entrar ahí. No necesitamos tener unas claves particulares, no tenemos que ser licitadores para poder entrar en el perfil del contratante. ¿Qué vamos a encontrar en el perfil del contratante? Vamos a encontrar toda la información sobre un contrato. Y lo podemos hacer cualquiera de nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de interés, quizá podemos tener interés de ver cómo va ese contrato, ver qué personas han licitado, ver los pliegos, pero es una entrada libre. No tenemos que poner ninguna clave. Mejor información. Si hay mejor información, va a haber más transparencia. ¿Qué es lo que está legislando la ley 19/2013? Pues en cuanto a la transparencia, ¿qué está diciendo? Que todos los contratos, absolutamente, con todas sus características, el objeto del contrato, la duración del contrato, el importe de la licitación y de adjudicación, procedimiento que se va a utilizar, cómo se va a publicitar, cuántos licitadores han participado en ese procedimiento, quién va a ser el adjudicatario, qué modificaciones tenga ese contrato. Todo tiene que venir reflejado. Si ha habido cambios, si ha habido desistimientos, si ha habido renuncias, tiene que estar reflejado y a disposición de todo el mundo. ¿Qué contratos menores? Los contratos menores ya sabéis que se tienen que dar publicidad de ellos, pues se tienen que mandar al Tribunal, por ejemplo, de Cuentas cada 3 meses. Y luego también los datos estadísticos sobre qué volumen presupuestario de contratos se ha adjudicado según los procedimientos que se prevén. ¿Cuántos pues, se ha utilizado un procedimiento abierto, restringido? Toda la información sobre los contratos. Eso es lo que nos está pidiendo la Ley 19/2013. ¿Con qué finalidad? Stop
a la corrupción. Hemos visto el perfil del contratante. Podemos entrar en el perfil en cualquier momento y podemos visualizar un contrato, cualquier contrato, y vamos a ver todo lo que hasta ese momento se ha llevado a cabo en ese contrato. ¿Qué hay? ¿Qué vamos a encontrar? Una información general del órgano de contratación. El formato, como os he dicho, es abierto. Cada persona puede entrar tranquilamente. Accesible al público. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo no inferior a 5 años. No se exigen ningún tipo ni de usuario ni de clave. Y entonces ahí se está dando absolutamente toda la información. Por tanto, el perfil del contratante es una herramienta muy válida. ¿Para qué? Para conseguir esa transparencia, en este caso. Y esa transparencia nos va a llevar también a lo que hemos dicho, a nuestra integridad y a nuestra compliance en lo que son los contratos públicos. Publicidad, pues es verdad, se están dando ahí datos, montones de datos. Ahí vamos a ver un montón de datos. No queda otra. Los datos, no podemos querer que los datos queden tapados y tener transparencia. Es imposible. Con lo cual, hay muchos datos que se hacen públicos. Y eso lo saben los licitadores. Porque la administración, todo lo que va a coger y va a subir al portal, son datos que todo el mundo puede saber. Pero, claro, los licitadores, a lo mejor ellos no quieren que se sepan sus datos, entonces no podrían licitar. Eso es lo que hay. Muy bien. ¿Qué medios de publicidad tienen las administraciones? Pues tenemos el portal de transparencia, el perfil del contratante y luego también la plataforma de contratos del sector público. Estos 3 lugares es donde se pueden ver todos los contratos y además, cómo se van desarrollando todos los contratos. La integridad, ¿por qué se tiene que reforzar? Como dijimos antes, para frenar la corrupción. ¿Y qué era la integridad? La integridad eran valores éticos y valores de principios de honestidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer las administraciones? Reforzar la integridad. ¿Quién lleva a cabo esos procedimientos? Pues esos procedimientos de contratación lo llevan a cabo pues el órgano de contratación, por ejemplo, pero lo llevan a cabo también los licitadores. Entonces, esa integridad no solamente va a venir de parte de la administración, tiene que venir de parte de la administración y de parte de aquellos que están pues entrando en un procedimiento de contratación, de aquellos que están queriendo contratar con la administración. Y luego, compliance. ¿Qué sería compliance? Compliance sería cuando están pues todos los contratos que están cumpliendo las leyes. Y entonces, cuando cumplen las leyes, ¿qué leyes vamos a encontrar? Pues leyes que están regulando las medidas contra el fraude, la corrupción, el favoritismo, prevenir, por ejemplo, los conflictos de intereses, que es muy interesante. De este tema tengo es un documento que os voy a subir para que algunos, si tiene interés, porque es un documento bastante amplio y es muy interesante, pero cada uno, si os interesa, lo leéis y si no, pues lo dejáis, porque tampoco, vamos, que es un plus para ver el asunto de los conflictos de intereses. Luego también para que la competencia no se distorsione, porque, por ejemplo, cuando el órgano de contratación lleva a cabo los pliegos, imaginaros que en los pliegos están poniendo que la contratación que vayan a llevar a cabo tenga determinadas herramientas, que solamente
esas herramientas las tiene una empresa determinada. Pues eso es lo que se quiere evitar. O sea, que haya una libre competencia en igualdad. Y luego también lo que hemos visto, garantizar la transparencia y la igualdad de trato. Todo esto, que no lo vemos aquí con unas leyes, pero todo ya sabéis que está regulado por unas normas y esas normas son leyes, son normas legislativas. Y entonces la contratación tiene que estar estrictamente sujeta a esas normas. ¿Para qué? Para evitar, como hemos dicho, la corrupción. Entramos en el conflicto de intereses. ¿Qué sería? ¿Dónde tendríamos un conflicto de intereses? El conflicto de intereses viene regulado en nuestra ley en el artículo 64. Entonces, ¿quién estaría en un conflicto de intereses? Pues personal que está trabajando con el órgano de contratación y que puede influir en la licitación. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy dentro de un órgano de contratación, tengo que no tener un conflicto de intereses de que, por ejemplo, una de las empresas de alguna manera esté vinculada conmigo, que a lo mejor no es que sea mi empresa, ni empresa de mis familiares, pero a lo mejor sí que es la empresa de un amigo. Entonces, en cuanto hubiera algún tipo de interés personal, yo ahí no podría, me tendría que quedar a un lado. Entonces, ante un conflicto de intereses, ¿qué dijimos antes? Que el interés público es el que tengo que estar defendiendo y los intereses privados quedan fuera. Cuando yo esté trabajando, mis intereses privados serán para mi vida privada, pero no para cuando yo estoy llevando a cabo un trabajo y además un trabajo como este, donde voy a coger y voy de alguna forma a influir para que se escoja a un licitador a otro. O voy a estar, pues, por ejemplo, participando en la confección de los pliegos. Cuidado con eso. Entonces, no solamente el que directamente esté implicado en un conflicto de intereses tiene que decir stop, sino que también aquellos que tengan conocimiento de que existe ese conflicto de intereses, ¿qué tienen que hacer? Ponerlo rápidamente en conocimiento del órgano de contratación. Entonces, aquí ya no es solamente la persona, sino que los de alrededor también tienen que estar pues, pendientes de que eso no se lleve a cabo. Muy bien, pues entonces, como os decía, la transparencia y la integridad no solamente la tienen que tener el órgano de contratación, la mesa de contratación y los empleados públicos que estén trabajando pues en el área de contratación, por ejemplo, de una dirección general, sino que también tienen que ser transparentes e íntegros los licitadores, los adjudicatarios y los observadores. Entonces, es todo el conjunto de personas que están pues, llevando a cabo esa contratación, tienen que estarse guiando por estos principios de transparencia y de integridad. Vamos a ver ahora las compatibilidades. Porque claro, compatibilidades, ¿dónde nos tenemos que ir? Al artículo 70 de la Ley 9. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinadas personas están pues participando, elaborando lo que estaba comentando, está elaborando, por ejemplo, los pliegos. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que si tú has participado o, por ejemplo, cuando se está pidiendo al mercado que diga, pues, qué es, qué, qué contratos se pueden llevar a cabo o necesito llevar a cabo un contrato de X tipo y pregunto al mercado cómo se podía hacer. O sea, de alguna forma hay una relación entre esas empresas que van a poder darme el servicio y la administración. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos casos habrá ocasiones en que hasta se pueda
llevar a cabo la exclusión de una licitación. Si están participando en la elaboración o el asesoramiento, esa empresa que participa puede ser que se le excluya de la licitación. ¿Por qué? Porque ya se conoce todo y además ha dado hasta pues todos los datos o las herramientas. Entonces estaría en una posición superior, a no ser que todo eso también lo diera a conocer a los demás licitadores. Que es lo siguiente: si licita, comunicación de la información a los demás candidatos. ¿Qué limitación hay? Pues que la limitación es acerca de los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución. Entonces, habría más limitaciones. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 70 de la ley. Nos encontramos que dentro de la contratación en el sector público hay unas prohibiciones de contratar. ¿Cuándo existe esta prohibición de contratar? Pues cuando la persona física o los administradores de la persona jurídica están incursos en alguno de estos supuestos. Por ejemplo, Ley 3/2015, ¿qué está regulando? El ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas. Entonces, ¿cuándo seas un alto cargo? Luego, los funcionarios que tenemos, la Ley 53/1984, ¿de qué? De incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Y por último, también aquellos cargos electivos que están regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Todo lo vamos a encontrar también en el artículo 70 de la Ley 9. Pero, ¿hasta qué punto van a tener prohibidos contratar estos supuestos que hemos visto, estas personas que pertenecen a estos grupos? Pues aquí tenemos, por una parte, las personas jurídicas en cuyo capital participe el personal y los altos cargos de lo que hemos visto antes. Y también los cargos electos al servicio de las mismas. Entonces, si yo soy un alto cargo o soy un cargo electo y resulta que tengo participación en una empresa que está licitando, esa empresa tendría que coger y no tendría que licitar. Luego, ¿quién también tiene prohibición o está dentro de la prohibición para contratar? Pues tanto de alto cargo como de cargo electo, los cónyuges o personas, pues por ejemplo que sean parejas de hecho o que vivan juntas, los hijos, los padres, hasta parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de estas personas, de esos cargos. ¿Cuándo? Cuando haya un conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o de los que se haya delegado la facultad para contratar. Entonces, tenemos que ver que en estos supuestos que pudieran haber, somos humanos, y como somos humanos, puede haber favoritismo. Entonces, ¿la ley qué hace? Corta de raíz, prohíbe contratar. Porque uno puede decir, no, es que yo no tengo ningún favoritismo, pero como los humanos ya sabemos que normalmente no somos así, pues se prohíbe contratar y entonces ya stop a la corrupción. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver que en compliance vamos a encontrar las medidas de redención. Yo no lo digo en inglés porque es que yo no sé ni una palabra de inglés. ¿Qué medidas son? Pues esas medidas son que haya un compromiso de pago de las multas o indemnizaciones que se fijen por sentencia o resolución administrativa de la que resulte la prohibición de contratar. Si ha habido un caso de corrupción, tiene que haber una medida de redención, que ¿qué quiere decir? Que se va a pagar o comprometer el pago de la multa
que se pueda fijar porque haya resultado pues una contratación que no se tenía que haber llevado a cabo. Y luego también una adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas. ¿Para qué? Para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas. Entonces, cuidado con esto, porque claro, aquí podíamos estar metidos todos. El órgano competente, ¿quién va a ser? Pues el que dictó la resolución de la declaración de prohibición de contratar. También sobre este tema os voy a buscar más información. Más información porque de la información que tenemos en el curso, pero siempre luego hay artículos, especialistas que nos dan una visión como mucho más amplia. ¿Vale? Yo lo subiré. Bueno, pues hemos llegado a la contratación. En la contratación encontramos otra vez la transparencia. La transparencia es uno de los principios más importantes de las directivas de la Unión Europea para la contratación pública. ¿En qué se basa? En esos principios generales que ya hemos visto, a los que se tienen que ceñir la contratación. El principio más importante, como la columna vertebral, va a ser la transparencia. ¿Y por qué? Porque está íntimamente ligado a todos los demás. Volvemos al perfil del contratante. La transparencia tiene un aliado principal, que es el perfil del contratante. ¿Por qué? Porque lo que hace el perfil del contratante es dar a la transparencia un lugar primordial. Es el principio general de la contratación pública. ¿Cómo vamos a llegar a esa transparencia, cada vez más transparencia? Pues vamos a llegar mediante los medios de información y de comunicación electrónicos. ¿Qué van a hacer? Van a simplificar la publicación de los contratos y de esa forma, ¿qué aumentan? La eficiencia y la transparencia de todos los procedimientos de contratación. Además, vamos a tener unos catálogos electrónicos y esos catálogos electrónicos van a proporcionar técnicas electrónicas de compra. ¿Y qué van a hacer? Pues utilizar las técnicas que están recogidas por la Directiva 2014-24 de la Unión Europea, basándose también en los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. Entonces, la transparencia lo vamos a ver como eso, como la columna vertebral de donde salen todos los demás principios. Compliance. Regulación adicional de compliance. Tenemos aquí la disposición adicional 15, 16 y 17 de la Ley 9/2017. La disposición adicional 15, ¿qué está recogiendo? Está recogiendo los medios de comunicación. La 16, medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Y por último, la 17, los requisitos de dispositivos de recepción electrónica de documentos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la marcha acelerada hacia la administración electrónica en contratación pública. Y ya desde 2017, es que han pasado prácticamente, no 10 años, pero 8 años va a ser. Ya tenemos este camino, con lo cual hay mucho camino que ya se ha recorrido. ¿Qué reglas generales podemos encontrar en la contratación electrónica? Pues mediante la contratación electrónica se van a llevar a cabo la tramitación de todos los procedimientos de adjudicación, las notificaciones y las comunicaciones, que siempre van a ser por medios electrónicos. No te va a llegar la persona al órgano de contratación, por ejemplo, los licitadores, allí a preguntarte. Eso ya quedó en un pasado además remoto. Luego, a través de la contratación electrónica se van a presentar las ofertas.
y todas las solicitudes de participación. Y luego también hay una clasificación de algunos supuestos en los que los órganos de contratación no van a obligar o no están obligados a exigir el empleo electrónico de medios electrónicos en procedimientos de determinadas ofertas. O sea, la ley nos va a acoger y va a también tener sus excepciones en cuanto a la contratación electrónica. Aquí tenemos cómo va a ser, cómo es ahora nuestro expediente electrónico. Tenemos los metadatos del expediente, que si fuéramos ahí, pues ingenieros, lo entenderíamos. El índice electrónico, nuestra firma electrónica, siempre así, documentos electrónicos en nuestra carpeta y se mandaría toda la información y toda la comunicación mediante pues procedimientos electrónicos. Pero claro, también vamos a necesitar unos órganos de control. ¿Qué órganos de control tenemos? Pues tenemos la Oficina Independiente de Supervisión, por un lado, la Oficina de Evaluación y la Estrategia Nacional de Contratación. Tengo también, en cuanto a la Estrategia Nacional de Contratación, otro documento que también os voy a subir para que los que estéis interesados, en donde pone esa carpetita que pone documentación adicional, pues allí lo vais a tener porque son muy amplios. Entonces, para que podáis tenerlo y si es de vuestro interés, pues lo podáis estudiar, son documentos, son PDFs, ¿vale? Lo podéis descargar. Muy bien, pues vamos a ver un poquito la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación. ¿Dónde se regula en la ley? En el artículo 332 de la ley. ¿Y qué tareas tiene esta Oficina Independiente? Pues tiene que coordinar la supervisión de la contratación de los poderes adjudicadores. Supervisa, porque estamos en control. Luego también está muy al tanto de que la legislación se esté aplicando correctamente y que no haya incumplimientos o problemas sistémicos. Principios importantes que tiene, en primer lugar, que controlar los principios de publicidad y concurrencia, porque en esos principios tenemos que haya igualdad en los licitadores. Y esos principios de concurrencia, ¿a dónde nos van a llevar también? A los principios de buenas prácticas. Que esa contratación sea, pues eso, el principio de transparencia y de integridad y sometimiento a las leyes. Y luego, pues la transparencia sobre todo. Entonces, va a haber una coordinación de los poderes adjudicadores, de las leyes que se estén cumpliendo, de que haya un principio de publicidad y concurrencia adecuado y de transparencia, lo que va a ser una herramienta muy importante para los licitadores, perdón, que van a estar en igualdad de condiciones. Estoy un poco constipada y tengo tos. Perdonad. Muy bien. Si estuviéramos, por ejemplo, en un ámbito local, ¿quién sería responsable? Sería responsable la Secretaría. Si estamos en un municipio de régimen común, la Secretaría General. Y si estuviéramos dentro de un municipio de gran población, pues sería el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local. Eso en el ámbito local. Luego, ¿qué se miraría? Pues se controlarían las prácticas colusorias, las condiciones especiales de ejecución, que la contratación pública, aquella contratación pública que fuera abierta y también la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de los contratos. Aquí entramos
en aquello que habíamos visto de la gobernanza. ¿Cómo tienen que estar aquellos empleados públicos que están llevando a cabo la contratación pública? Pues esos empleados públicos tienen que estar profesionalizados. Es como una profesión. ¿Querías decir algo? Que me parecía oír algo. Sí, sí, dime, Montserrat. Sí. ¿Y cuál es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a nivel de Estado? ¿Se llama así? ¿O cuál es? ¿Quiénes son? Irescom o algo así. Trae, que te la busco, espera. Vale. Es ¿Y en que, la ¿sabes Comunidad lo de que- Madrid? ¿Cuál es? O sea, ¿se ha creado o no? Sí, pero espera que te la enseño. Es que mira, yo he estado en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Administrativo de Recursos de Contratación Administrativa de la Comunidad. Sí. Pero es que mira, La otra de mañana. ¿A qué hora le va a venir? A 10 cuartos de las 8:30. A última hora de la mañana. 12:30. Es mi. es que si pongo las siglas son las que no me, las que no me salen. Ahora lo digo. Es la Oirescum. Eso Irescum. es, Sí. eso. Un segundo. Es del Estado. Es del Estado. Luego subo también el link. Entonces, es estatal. ¿Y la Comunidad de Madrid tiene la suya propia o no? No, yo No. creo que no. Vale. No, porque cuando estaba en el tribunal, tú piensas que todos eran recursos especiales. Y entonces no. Cuando había, por ejemplo, reuniones con otros tribunales y con el Tribunal Central, pues había algún miembro también de la oficina y entonces se juntaban todos juntos. No, no había. No. Hombre, a lo mejor ha cambiado porque yo me fui del tribunal en 2022. O sea, eso lo tendría que mirar, porque ya No, pero- sabéis que la administración está viva y se mueve continuamente. no, claro, como la ley pone que podrán crear las suyas propias, era por saber cuál es la de la Comunidad de Madrid y si la tiene creada o no. Yo creo Como que pone no. podrán. Vale. Sí, pero yo creo que no. Por lo menos en 2022 no. Lo que pasa que a lo mejor la han creado, ¿sabes? Y yo no lo he No, es que visto o lo único o que lo suena es la busco. Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad de Madrid, pero no me suena Sí, otro pero órgano. no. Pero que no es lo mismo, por eso, que no. No es lo mismo. No, pero esto os lo cojo, os subo el link en la Vale, documentación esta que os digo y luego lo busco también, aunque lo pues, podéis buscar vosotros, pero bueno, a mí me hace ilusión también buscarlo. vale, sí lo ¿Vale? buscaré. Muchas gracias. Nada, bonita. Vale, bueno, pues entonces vamos a ver, importante para guiarte por los principios de integridad, por la transparencia, que los empleados públicos tengan una formación, pues la formación que estáis teniendo vosotros ahora. Entonces, ¿por qué? Porque como hemos visto al principio, no solamente cuando había un conflicto de intereses, el que tenía el conflicto tendría que decirlo, sino que las personas que trabajaran, por ejemplo, con el órgano de contratación,
también si tenían conocimiento de algún tipo de conflicto de intereses, tenían que decirlo. Para eso tienes que tener una formación en valores, que a lo mejor la formación en valores todos la tenemos, pero si se refuerza, pues vamos a guiarnos más por esa formación en valores y esa formación ética. Entonces, si en realidad las personas, los empleados públicos que están trabajando dentro de departamentos de contratación tienen que estar formados. O sea, eso es casi como una carrera administrativa. Te encuentras máster de contratación pública. No cursos solamente, ¿eh? Máster de contratación pública. O sea, te encuentras pues juristas muy importantes que están formados casi exclusivamente en contratación pública. Es una carrera profesional, pero súper importante dentro de la administración. Y en esa carrera profesional, la ética es importante. Y la Unión Europea lo que está pues intentando fomentar, bueno, y está intentando fomentar y que si no se cumple puede interponer sanciones, es esa ética. ¿Para qué? Para acabar con la corrupción dentro de las administraciones. Entonces, no solamente los gestores y los directivos, sino que todos nosotros, si trabajamos dentro de un departamento o un área de contratación, tenemos que estar formados. Formados no solamente en lo que es el procedimiento de contratación, sino también en los valores que tienen que sustentar esa contratación. Es un tema, a mí el tema de contratación, por ejemplo, me parece muy interesante, casi de lo más interesante dentro pues de los procedimientos administrativos. Entonces, tenemos eso, lo que estáis haciendo vosotros, lo que hace la Comunidad de Madrid. Lo que hace la Comunidad de Madrid dando la oportunidad de hacer este tipo de formación. Y luego, claro, esta formación es que vale para todo, porque vale también, pues, yo es que trabajé en el tribunal y trabajé también en gestión económica. Y gestión económica no estaba unida a contratación, pero sí que teníamos muchísima relación con contratación. Y entonces ahí también pues se ve lo que es la ética dentro pues de la contratación de servicios, de los suministros, de las obras. O sea, es un tema pues muy importante. Como ya sabéis, por ejemplo, la Ley 9 pone mucho énfasis a que si está de acuerdo o está conexionado con el objeto del contrato, pues se tengan en cuenta las medidas medioambientales, las medidas sociales y éticas. Entonces, yo creo que ha sido a través de la Unión Europea, Ley 9 y principios que están pues yendo totalmente contra la corrupción. En realidad, no sé qué pasaría antes de la Ley 9, con la ley anterior, pero a partir de la Ley 9, pues todo es una marcha hacia la transparencia y hacia la no corrupción. Aunque luego veamos que hay casos de corrupción, que también los vemos, pero bueno, es algo con lo que se está luchando y yo pienso que habrá mucho menos casos. Como habíamos visto también, y como vemos en nuestro curso, la compliance tiene que estar presente en todas las fases de la contratación pública. O sea que ajustarse
a las normas de contratación y a las leyes, no solamente en la adjudicación del contrato, sino en todas las fases. Entonces vamos a ver ahora brevemente la primera fase. La primera fase que sería la de la consulta preliminar del mercado. ¿Cómo se va a aplicar la ética en esta fase? Pues se va a aplicar porque el asesoramiento que recibe el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación, lo que os decía antes, o sea, se pide al mercado que me ayude, que me asesore a ver cómo puedo llevar a cabo este servicio. A ver, ¿qué me ofrece el mercado? ¿Qué me ofrece el mercado para que yo pueda llevar a cabo este servicio? Claro, ¿quién me da esa información? Me lo da el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Pues lo que vimos antes, que ese asesoramiento no falsee la competencia y pueda ser discriminatorio y no transparente. Como vimos antes, o no se presenta las empresas o la empresa que me ha dado el asesoramiento o no licita, o si no, lo que tiene que hacer es informar a todas las demás empresas de aquello que me ha asesorado, para que todas tengan la misma información. Y entonces ya no hay discriminación y sí que hay transparencia. La segunda fase es la redacción de los pliegos. O los pliegos, o los proyectos, o los documentos descriptivos. Entonces, la prevención ética, ¿qué va a garantizar? Pues que esas condiciones técnicas de los pliegos, que no limiten, también lo comentamos antes, artificialmente la competencia mediante unos requisitos que vayan a favorecer a algunos de los empresarios que están licitando. Entonces, cuidado con los pliegos. Los pliegos tienen que ser limpios, tienen que ser transparentes y no poner unos requisitos que a lo mejor solamente cumple X empresa. ¿Ahí qué estaríamos? Estaríamos yendo fuera de la legalidad y nos iríamos hacia la corrupción. Luego, ¿qué tenemos? Hay criterios y también hay subcriterios de adjudicación. Que estos criterios tienen que estar vinculados al objeto del contrato y que no dejan al órgano de contratación una libertad de decisión que no tenga límites. Que tienen que, esos criterios y subcriterios de adjudicación tienen que ir enfocados a que la competencia sea equitativa y que además se pueda verificar de una forma efectiva la información que se ha entregado a los licitadores. Y luego, en la fase de ejecución del contrato, se tiene que vigilar que el contrato se esté ejecutando de acuerdo con las condiciones que se han contratado. Y, importante, el dinero es de todos, hay poco dinero y hay muchos gastos. Entonces, ¿qué se tiene que estar respetando? Pues los principios básicos de economía, de responsabilidad, de proporcionalidad y de transparencia. Y hemos acabado. Tenemos media horita para poder hacer preguntas y para poder ver qué temas os interesan, para poder de alguna forma ver a lo mejor partes que el curso no toca, pero sí que son de vuestro interés o que necesitáis para vuestro trabajo si trabajáis en un área de contratación y que me podéis decir. Hola, no quiero ser pesada ni acaparar, perdón. Oye, no eres pesada. Muy bien. No sé si al resto le puede interesar. Es que, a ver, yo estoy en la gestión de programas europeos, tanto de MRR como de FEDER, ¿vale? Entonces ahí sí que en estos programas lo que te hacen es, tienes que hacer un análisis de riesgos
en materia de contratación, ¿vale? Entonces hay como unas tablas de verificación y demás de banderas rojas y negras y verdes. Entonces hacen unas exigencias que luego realmente en la ley de contratación no están. Entonces, o sea, desde el ministerio nos mandan que tengamos unas exigencias que realmente en nuestras áreas de contratación en las consejerías no es que no incumplan, es que directamente no están contempladas tal cual. Entonces, ahí sí que, claro, tenemos un poco de disonancia, es decir, ¿por qué si se quiere que se cumpla eso, no se hace alguna instrucción para que todas las áreas de contratación cumplan con lo requerido para los fondos europeos? Y además que solamente se requiere para los fondos europeos, pero para el resto de contratos no se requieren. Entonces, a mí me genera un poco de disonancia todo Y esto. estos fondos europeos, ¿qué son? ¿Los que surgieron a partir del 2020? Bueno, ya te digo, tanto para FEDER, que son FEDER, que son, Sí, bueno, este año está la los programación de... 21-27, pero FEDER siempre ha estado toda la Sí, vida, o sea sí, que, sí, sí, sí. y luego también es verdad que sí que para los fondos Next Generation, del mecanismo de recuperación y Sí. resiliencia, esos sí que son los nuevos, estos que se han creado a partir de 2020 por el tema de COVID, Sí, pero del ahí COVID. eso genera una serie de riesgos en la contratación que luego realmente, es decir, hay algunas cosas que sí que se hacen, pero otras es que no se hacen, pero porque no, o sea, ahí te detallan si se hace o no se hace, pero es que realmente a veces no se hacen, pero porque no está establecido así. Y claro, decir, y tampoco nosotros desde una dirección general podemos decir al área de contratación, oye, hacer esto, porque eso tendría que venir una instrucción más de arriba, entonces eso no se hace. Y luego, por otro lado, también quería todo el tema de conflicto de intereses, porque no queda claro cuál es el momento en el que hay que firmar, porque nos hacen firmar una declaración de conflicto de intereses, ¿vale? Aparte de firmar una declaración de como que conoces el código ético como contratado público, que eso sí, bueno, pues ya está, pues eso lo conocemos todos, se le manda a todos los trabajadores y ya está. Pero la declaración solamente la firman los que están implicados en los programas FEDER o fondos europeos, pero luego te piden una declaración de ausencia de conflicto de intereses, ¿vale? Entonces, para lo que son los programas del mecanismo este de recuperación y resiliencia, firma una declaración de conflicto de intereses cualquier persona que pone un pie en la gestión, en el área de contratación, que pones un pie con algo relacionado con los proyectos. Pero para FEDER solamente lo exigen para las personas que estén en el órgano de contratación, los que hayan redactado pliegos, que estén en el comité de expertos. Y ahora y nosotros, claro, entendíamos que ese conflicto de intereses se tiene que firmar una vez se conocen los licitadores para saber si los órganos de la mesa de contratación pues tienen algún conflicto de interés, pues se conocen los licitadores, firmas ahí que no tienes ningún conflicto de interés y ya está. Pero ahora nos dicen que se tienen que firmar cuando se conozcan los licitadores, entonces no entendemos, y luego no entendemos por qué las personas que estamos luego en el área de gestión no se nos exige una declaración de ausencia de conflicto. Entonces, y todo eso en la Dirección General de Presupuestos están ahora que estamos en 2025 y el programa FEDER lleva de 2021, están evaluando ahora cómo hacer eso, a qué norma, o sea, y cómo generar los modelos de los conflictos de intereses, de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. Porque decía que cuando te hice el documento eso, digo, sí, me interesa muchísimo, porque estamos en esta parte. No sé si al resto de compañeros les puede interesar este tema, Mira, pero el documento, yo me he leído un montón de cosas de Concha Campos Acuña, que es una gurú de la contratación pública, y ayer me estuve leyendo el documento suyo de conflictos de intereses, que es una gurú, pero tú tienes que pensar una cosa. Tienes que pensar que estudias los casos, pero que luego la ejecución, pues es un poco, a mí la impresión que me da con lo que me dices es que están un poco perdidos, ¿no? lo Están que un poco tienen, perdidos. lo O último que me sea, dijeron es que tenían como diferencias entre ellos. Entonces, digo, ya, pero es que estamos en 2025. pero La ahí tú broma. puedes hacer algo, es que mira, No, sea el cargo que tú tengas, pero ¿qué puedes hacer?
tú te puedes, hombre, a lo mejor sí que tienes más información y a lo mejor hasta puedes ayudar y decir, oye, mirar esto, pero en realidad, mm, un poco a mí, por ejemplo, en todos los años de funcionaria, sí, he podido a lo mejor a veces decir algo, pero que es un poco ejecuta y ya está, ¿no? Ejecuta y ya está. O sea, vas a firmar que no hay conflictos de intereses en este momento. Luego me dices que en el otro momento. ¿Y yo qué hago? Firmo y ya está. Y lo dejo ahí. Porque, no sé, yo es que un poco, por ejemplo, bueno, es en la administración y es en bancos y es en montones de sitios. O sea, un poco, me decía una sobrina mía el otro día que trabaja en un banco, decía, a mí me dice mi jefe, dice, Marta, te pagan para ejecutar, no para pensar. Es muy triste, Ya, ya, ya. pero esa es la realidad. Y mira que tiene un buen puesto y que es válida, ¿eh? Pero esa es la cuestión. Entonces, al final a lo mejor uno tiene que llegar a, yo qué sé, a ser director general para poder hacer algo, porque hay veces que no, bueno, pues que uno ya lo sabe, se, de alguna forma yo qué sé, se forma, se documenta y luego yo lo que he visto que la contratación de verdad que es una carrera, ¿eh? Dentro de la administración. Es lo que tiene más. A mí me parece apasionante, vamos, a mí me apasiona. O sea, mira, es como una especie de pozo que no tiene fondo, que siempre puedes estar aprendiendo. Y luego No otra sé, ¿cómo cosa, lo veréis? como ha dicho la compañera, por ejemplo, para MRR está una aplicación que es Minerva para todo el tema Sí, de conflicto de interés y demás, pero para sí. FEDER no se utiliza eso. Y luego y nosotros, por ejemplo, en nuestras contrataciones, como se hicieron anteriores a la aplicación de Minerva, no hemos podido utilizar la aplicación de Minerva. Entonces, lo único que nos decían para poder aplicar todo el tema este de antifraude, conflicto de intereses y demás, que era, sobre todo de antifraude y doble financiación, era hacer una consulta en el portal de contratación. Digo, pues es que en el portal de contratación tampoco te dice nada. Porque nosotros, por ejemplo, que somos o sea, hacemos obra pública y obra pública que solamente nos corresponde a nosotros, nadie más puede hacerlo y nadie más puede licitarlo y nadie más va a sacar un contrato en el que la empresa va a estar en doble financiación ni nosotros vamos a estar haciendo duplicidad, ni hay ninguna administración que va a hacer duplicidad. Entonces, hay ciertas cosas que intentar trasladar desde el sistema de subvenciones, como desde subvenciones a contratación, y tampoco hay nada concreto para contratación para ese tema si no es Minerva, y nosotros no podemos aplicar Minerva, no hay forma de controlar, y Pero, tampoco sea tan mi, necesario, ¿sabes? pero Minerva no podéis utilizar en contratos ya antiguos o en los nuevos contratos y así, ¿no? En los nuevos contratos, a partir de la orden HFP, que comenta aquí la compañía de 55, a partir de esa fecha sí. Ah, Esa orden sí, pero los que eran anteriores no, los nuestros eran anteriores. Entonces lo que hemos que hacer es una consulta en el, que también se absurdo, en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid para ver que esa empresa no tiene ningún contrato igual mm, para una misma obra que llevamos nosotros. Entonces, que no entiendo muy bien, o sea, porque claro, lo que decían es que es decir, también todo eso puedes ver en el catálogo este de subvenciones que hay, bueno, en la base de datos nacional de subvenciones, tú sí puedes controlar a alguien que pueda tener una subvención para la misma cosa, sobre la duplicidad y demás. Pero en contratación, si no es a través de Minerva, a través de nosotros no podemos, y de doble financiación, no podemos controlarlo a través del portal de contratación porque no te da ninguna información. O sea, buscas por empresa, buscas por contrato y dices, bueno, pues la empresa esta tiene estos contratos. Yo, entonces es un poco, creo que hay falta algo similar en contratación, que se puede hacer una consulta de ese tipo similar a lo que es la base nacional de subvenciones para contratación, para que se pueda equiparar eso, la doble financiación también ahí, porque no hay una equivalencia
exactamente igual. No sé si me he explicado bien. Sí, pero ¿sabes una cosa? ¿Quién hace los cursos y quién se forma dentro de una administración? Es los que Y tenemos ti- interés. Ya, pero ¿y quién se forma? ¿Tú, a tu jefe le has visto alguna vez que haya dicho, estoy haciendo un... Ellos tienen máster, ¿eh? Bueno, no sé cuál será tu puesto, no sé de qué cuerpo eres y tal, pero mm, ¿le has visto haciéndose un máster que además te lo da la misma comunidad de contratación, por ejemplo, si te dedicas a contratación? ¿Le has visto alguna vez? ¿Alguna vez te ha dicho, estoy Es que, haciendo un claro, yo máster? no estoy en el área de contratación, entonces no sé si Bueno, está pues, bien. pues yo te digo que no. Yo no he visto todavía, bueno, no sé, he visto una jefa que tuve. Esta sí se hizo un curso que me parece que era de dirección de equipos. Era muy buena dirección de equipos. Pero es que, si es que no están formados, si es que no se forman. Entonces, ¿qué vas a pedir? No se forman. Y vosotros sabéis que la formación es, vamos, primordial. Y además es toda la vida, toda vuestra vida de funcionarios. O sea, es que te tienes que estar formando siempre. Y mucho más cuando tienes que tomar decisiones que son importantes. No, no. Mira, yo de verdad, solamente a esta mujer que te digo, la vi que se hizo ese curso. Y he tenido, cuando estaba en gestión económica, hasta mi jefe, que era un jefe de área, tenía mal visto que hiciéramos cursos. Entonces, cuando no hay claridad, es porque no te has formado bien, porque no tienes información. Y si tú tienes información y entre los que tenéis que decidir, pues no hay un acuerdo, pues con la información vais a llegar todos a un acuerdo, vais a llegar pues a tomar acuerdo. Entonces, yo es que eso ya como que no, es que no le veo solución, porque la solución estaría en esas personas que se formaran, se preocuparan. Oye, aquí hay algo que no se, lo estamos haciendo bien, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero es que, si es que se tiene que andar mucho, porque yo creo que es la formación y luego poner en práctica la formación. Pero que como no cojas la formación primero, luego no la vas a saber poner en práctica, porque es que no lo conoces. Es un desconocimiento total. Es un desconocimiento. Entonces, yo me imagino que con el tiempo, porque es que con el tiempo también, llevando muchos años en la administración, ves que las cosas van mejorando también. Entonces, pero claro, yo no te sabría decir. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues no, porque es que lo tiene que hacer las personas implicadas. Las personas implicadas son, hombre, y por ejemplo, ¿quién está implicado para aquellos temas vuestros anteriores a Minerva? ¿Quién tendría que tomar ahí una decisión? Monse, ¿quién crees tú, más o menos? La Dirección General de Presupuestos, que es la que nos ha dicho cómo tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que es un poco es el órgano coordinador de estos fondos en la Comunidad de Ahí Madrid. trabajas en Hacienda, ¿no? Hacienda, No, no, Economía no, y... no, 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 ¿Dónde trabajo trabajas? en vivienda, infraestructuras Ah, y transporte, infraestructuras ahí. bueno, yo cuando estuve en gestión económica era en educación y nosotros pues sí que teníamos también suministros y servicios que pagábamos, pero sobre todo teníamos obras. O sea, era un poco como lo vuestro. Tú también estás en gestión económica, ¿no? No, no, yo estoy en gestión de fondos por Ah, programas gestión de fondos europeos, que va aparte. Vale, vale. europeos, sí, sí. Nosotros, yo estaba en gestión económica. Te digo, teníamos relación, vamos, súper íntima con contratación. Y bueno, nosotros no teníamos ningún problema. Las cosas como son, que era un sitio
mm, no sé, era un sitio magnífico. O sea, y no había ningún tipo de problema, para nada. No, si estos problemas no Pero, tenemos con ellos. Sí, no tenemos lo que no, a pero veces, te quiero decir que no había ninguna cosa que no hubiera un acuerdo no había nada que no pudiéramos, ¿cómo decirte? De decir, uy, es que aquí no sé qué hacer, o lo que me están diciendo, no. No, era todo, era muy fácil, las cosas como son, era muy fácil. Pero, claro, si tampoco teníamos fondos, o sea que lo vuestro es como más, que quizá sea más, no sé, como más complicado. Nosotros no teníamos fondos, pero no había ningún problema, ninguno. Ya te digo que contratación y nosotros éramos como si fuéramos, vamos, éramos familia, se puede decir, ¿no? Y problema, no. Pero, claro, es que cuanto más ayuda recibas, por ejemplo, más todo se va complicando. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, está Minerva, ¿vale? Está Minerva ahí. A ver, ¿cómo incluyo, si no lo puedo incluir en Minerva, dónde lo meto? Pues a lo mejor hasta presupuestos tampoco tienen idea de dónde meterlo. Por eso dice, sí, bueno, por pues mirar a ejemplo, ver. la EGAE te da una serie de bases de datos que son de europeas, pero que la Comunidad de Madrid no tiene licencia. Entonces, pues lo único que tenemos es el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Yo he hecho la consulta, de hecho, tal, y ya está. Por eso hemos tirado Pues para ya adelante. está. Ya está. Pero no te compliques la vida. O sea, hombre, a lo mejor vuestro director general sí que podría coger y decir, oye, que necesitamos tener esto. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La cosa yo creo que funciona que tú vas y a tu jefe pues de área o si es a tu director, le dices, oye, que esto lo necesitaríamos, la idea se la tenéis que dar a lo mejor los técnicos. Y Ya, pero es luego que, por ejemplo, en fondos MRR hay una división en cada consejería que es un poco lo que coordina o sea, todas las actuaciones que tienen financiación de fondos de estos de MRR. Y ahí es lo que consultamos y nos dijeron qué es lo que teníamos que hacer, porque claro, eso las pues otras ya bases está. no tienen. Pues ya está. Tampoco te compliques. O sea, ¿qué consultas ahí? Pues consultas ahí. Y ya está. O sea, es que no. Que luego, por ejemplo, si luego siempre va a haber pues algún tipo de legislación que de pronto llega alguien y se le ocurre, o no sé, o sea, que luego hay alguna aclaración o no, o a lo mejor seguís siempre consultando esos listados que me estás diciendo. Es una cuestión, todo es evolución. Si te pones a mirar, todo que va para adelante y va evolucionando. Entonces, lo que a lo mejor ahora se hace así, igual en un año ha mejorado. Y ya se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una normativa nueva, pero es que tenemos que ver también en la vida. Vamos a ver, la contratación, los fondos que recibís, van surgiendo situaciones y hay que adaptarse a esas situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un periodo que todavía no se ha adaptado uno a las nuevas situaciones. Y quizá vosotros estáis ahí, en ese periodo de que todavía no hay una normativa clara para ver cómo podéis consultar lo que tú me decías, la diferencia de los FEDER con los otros, con los nuevos fondos, quiero decirte. Otra de los documentos que encontré también de Concha Campos era sobre todo sobre los fondos estos, los de nueva generación. Yo voy a subir todo. Quien quiera y le interese, pues que lo coja y si no, no. Porque, mira, ayer me tiré toda la tarde disfrutando de esta mujer y de su sabiduría. Así que
que tengo ahí montones de cosas que he guardado. Que os las subo, ¿vale? No, ¿Tenéis muchas alguna gracias. pregunta más? Nada, Monse. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, quería hacer una pregunta sobre las medidas de redención. Después Sí. de cuando has comentado lo de que hay prohibición para contratar, y entonces la medida de redención es el compromiso de pago de la multa o de la indemnización que se le haya puesto Sí. por sentencia firme. Pero lo que no entiendo es que sea simplemente un compromiso de pago, porque si una empresa, esto ya es subjetivo mío, ¿vale? Si una empresa ha sido capaz de cometer un delito en una contratación, se compromete al pago para poder volver a participar en otra contratación, pero si no lo cumple, ¿cómo nos aseguramos? Pero fíjate, dice pago o compromiso de pago. Pero hasta que no pague, ¿tú crees que le van a dar otra contratación? Y si no paga, ¿qué piensas que va a pasar con esa sanción? Claro, Se la va a cobrar Hacienda embargándole o haciendo lo que sea. vale. O sea que en realidad, aunque en la normativa diga compromiso, en realidad se lleva a cabo. Claro, es pago o compromiso de pago en ese sentencia firme, pago o compromiso de pago. Por supuesto no vas a poder contratar. ¿Que no pagas? ¿Qué te hacen? Te van a embargar. Y veremos a ver si te tienen que embargar, qué otras consecuencias va a tener para tus propias contrataciones. A lo mejor no puedes contratar en un montón de tiempo, porque aquí que tenemos, pues eso, un apuntito de nada, pero detrás de la redención habrá folios y folios, Vale, ¿sabes? muy bien. Me lo apunto Gracias. también y te busco, ¿eh? Vale, gracias. Nada. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.